Continuando con el teorema de Blackman aplicado en circuitos eléctricos con varias fuentes dependientes. En esta secuencia de videos aplicaremos el teorema de Blackman para varias fuentes dependientes en los siguientes circuitos. El video 1 ya ha sido concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. Hoy día veremos el video 2. Después veremos el video 3. Posteriormente veremos el video 4 y por último presentaremos el video 5, ¿no? Donde a diferencia de los otros videos acá se está trabajando con impedancias. Para comenzar a aplicar el teorema de Blackman, las fuentes independientes deben estar en off, como cualquier cálculo para hallar una resistencia Thevenin, de tal manera que colocando las fuentes independientes en off, el circuito solamente les quedará resistencias, impedancias y fuentes dependientes, ¿no? Y a partir de ahí aplicamos el teorema de Blackman. Quien llegue a este video por primera vez, le recomiendo muy fuertemente que revise el video de teoría básica del teorema de Blackman aplicado a circuitos con varias fuentes dependientes. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links, tanto del video 1 como el de la teoría básica. Y estas son las referencias en las cuales me he basado, ¿no? Este es el paper de Solomon Rosenthal, quien rescata el teorema de Blackman. También lo van a encontrar en el libro de Solomon Rosenthal. También encontrarán en el libro de Microelectronics de Millman and Gravel, en el libro de Paul Gray, en el libro de Sansen and Laker, en el libro de Allen Goldberg, en el libro de Behzad Razavi y también lo encontrarán en el libro de Jagger Blalock, ¿no? Bien, entonces vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, continuando del siguiente circuito, hallar la resistencia entre los terminales AB aplicando el teorema de Blackman. Bien, entonces tal como hemos visto en los problemas del video anterior, el primer paso que debemos de hacer es a este circuito ¿qué pasó? Agregarle una fuente test. Y test tal que RAB sobre ITest. Bien. A diferencia de los circuitos anteriores, este circuito tiene dos fuentes dependientes que dependen de diferentes variables. Por ejemplo, esta fuente es una fuente de corriente que depende de esta tensión. Y esta fuente de tensión depende de esta corriente. A diferencia de los problemas anteriores. Por ejemplo, aquí veíamos que eran dos fuentes, pero que depende de una variable. Y en el problema 1, acá vemos dos fuentes que dependen de una variable. Entonces, veamos cuál es el enfoque aquí. Primero, habiéndole agregado esta fuente y esta ITest, no tengo o no hay forma como hacer una simplificación circuital, tal como lo hemos visto en el problema 1, ¿no? En el problema 1, acá en este problema de acá hemos visto que se podían simplificar el circuito a través de la simplificación de fuentes y después de simplificar podíamos aplicar Blackman. En el segundo problema no podíamos simplificar, ¿no?, debido a la configuración circuital y directamente aplicamos el teorema de Blackman recursivo. Acá también no podemos simplificar y vamos a aplicar el teorema de Blackman recursivo como método 1 y en el método 2 aplicamos el teorema de Blackman para varias fuentes dependientes, varias fuentes, varias variables, ¿no? Entonces, método 1, aplicando teorema de Blackman recursivo, ¿no? Y para ello vamos a escoger a esta fuente de aquí como referencia o principal, ¿no? A la fuente I igual 2bx como fuente de referencia o principal.
Bien, ok, entonces, dado que le hemos escogido como principal, esta será K1 y acá será K2, ¿no? Por lo tanto, procedemos. Entonces, primer parámetro a calcular sería RABD, BT sobre ITEST, y lo calculamos con la variable principal, la fuente principal en off. Entonces, K1 igual a 0, ¿no? Que eso significa igual a 2bx en off, que en buena cuenta es circuito abierto, y K2 igual a 1. Entonces nos quedaría algo así: más menos bx, acá 2, acá 5, K2 igual a 1, entonces este es 4ix, este es 4 y este es ix. Acá estamos en circuito abierto y acá tendríamos esto. Sí, acá sería así: más menos btest y test, y acá está A y acá está B. Noten que esto de acá ya lo puedo sacar porque ya eliminé la fuente, ¿no? Del cual depende este bx. Y habiendo puesto en off esta fuente, ¿no? Nos encontramos con un circuito que todavía hay una fuente dependiente. Entonces volvemos a aplicar teorema de Blackman para poder hallar solo esto de aquí, solo este parámetro de aquí. Por lo tanto, eso ya es aplicando teorema de Blackman recursivo. Entonces, aplicando teorema de Blackman recursivo, ¿no? Con K1 igual a 0. Entonces, dentro de este parámetro calculamos RABD', que es btest sobre itest. Entonces, acá tendríamos que K2 igual a 0, que significa que esta fuente de voltaje está en off. Bien, entonces tendríamos esto. Esto está en off, o sea, significa que esto está en corto. Como ya maté la fuente que está siendo controlada por el ix, esto también lo puedo sacar. Entonces yo quiero hallar esta resistencia RABD', que es 4 más 2 en paralelo con 5, y esto es 38 séptimos, o sea, esto es 38 séptimos. Segundo paso, tendríamos que hallar el T-short circuit prima, y eso se halla menos, estamos con K2, sería con este de acá, menos ix circunflejo, y esto lo hallamos con K2 igual a 1. Activamos la fuente K2 y con los terminales AB en short circuit, que en buena cuenta sería que el BT igual a 0. Entonces tendríamos esto. Entonces, AB igual a 0, AB en corto significa que el BT es igual a 0, ¿no? El valor de la fuente igual a 0, para poder reemplazar el corto aquí. Bien, y podríamos hallar por el teorema, y esta va a ser la variable, ¿no? Perdón, la fuente. Este es el ix circunflejo, y x circunflejo está aquí. Entonces vamos a hallar el aporte de esta fuente dependiente a esta variable, ¿no? Entonces, aplicando teorema de Millman, de más menos 4ix es igual a 4 quintos
y X circunflejo sobre la suma de las conductancias. Bien, acá ya tengo todo para hallarlo, y si ustedes hacen todas las cuentas, a mí me sale T short circuit prima igual a menos 4 sobre 19. Ahora, el T open circuit prima menos IX sobre IX circunflejo se halla con K2 igual a 1 y AB en open circuit, ¿no? Como aquí lo demanda, eso significa que el ITEST es igual a 0. Entonces, con ITEST igual a 0, eso es un circuito abierto. Entonces, por acá no pasa corriente. Y X es igual a 0. Y noten que aquí está el circunflejo. Entonces, esta es la fuente que le aporta aquí, ¿no? Entonces, la fuente que se ha vuelto independiente. Por lo tanto, el RABD sería RABD circunflejo prima, perdón, RABD prima 1 más T short circuit prima 1 más T open circuit prima. Esto es 38 sobre 7 por 1 menos, sería entonces acá 1 menos 4 sobre 19. Y sí, 4 sobre 19, 1 más 0, pues, ¿no? En el T open circuit sería 1 más 0, esto es 0. Entonces todo esto a mí me sale 30 séptimos ohm. Recién entonces hemos calculado este parámetro de acá. Ahora vamos a regresar a la fuente principal, ¿no? Y en este caso, como son dos fuentes de dos variables diferentes, esto sería la fuente y variable principal, ¿no? Porque esta fuente de acá, ¿no? Está siendo controlada por el Bx de acá. En los problemas anteriores teníamos dos fuentes que dependían de una variable. Entonces, ya que dependían de una variable, escogemos, solamente va a haber una fuente principal y la otra secundaria. Acá, como hay dos fuentes que dependen de dos variables diferentes, entonces hay una fuente principal y una variable principal. Entonces vamos a regresar a la fuente variable principal. Entonces ahora T short circuit es menos, regresamos a la variable y a la fuente principal, esta de acá. Entonces el T short circuit, así sin primar, sería Bx sobre Bx circunflejo. Y esto se halla con K1,2 igual a 1, y en las condiciones que AB van a estar en short circuit, que en buena cuenta significa que el BT igual a 0. Entonces vamos acá nuevamente, aquí, ¿sí? Esto de acá, no, pero vamos, ya. Tendríamos esto. Dos más menos Bx 5 más menos 4ix, este es 4, esto es ix, por acá viene 2bx y por acá a, y por acá b, y por acá estaba la fuente bt, ¿no? Y por acá it. Entonces bt igual a 0, esto es un corto. Y esta es la variable principal que le debe de aportar aquí. Pero observen, debido a este corto de acá, entonces la corriente es la corriente de esta fuente, se queda dando vueltas aquí por el corto. Entonces
esta fuente no le aporta a esta variable, por lo tanto esto es igual a 0. Le puede aportar esta de repente, sí, pero lo que yo quiero es esta fuente a esta variable. Entonces ustedes ven que no hay aporte. Ahora, TOpenCircuit menos Bx sobre Bx circunflejo en las condiciones que K1 y 2 igual a 1 y con los terminales AB en OpenCircuit, que en buena cuenta es ITest igual a 0. Vamos a sacarlo de acá. Entonces sacamos esto, acá estaba la fuente, ¿no? Más menos btest y test igual a 0, pues si test igual a 0, entonces esta rama de acá es circuito abierto, ¿no? Tal como lo demanda OpenCircuit. Bien, entonces yo tengo que ver cómo es que esta fuente aporta a este Bx, y para ello, como esta es la fuente principal, entonces yo tengo que obtener de alguna forma que este Ix esté en función de Bx circunflejo o de Bx. Entonces yo debo de, en estas condiciones, debo de colocar que Ix esté en función de Bx, Bx circunflejo. Acá no hice eso. ¿Por qué? Por esta condición de acá. Al colocar esto de aquí, esto en corto, entonces no hay cómo pase la corriente de esta fuente a esta variable, que es lo que necesito. Pero en realidad, aquí, en estas condiciones, como yo necesito esto, entonces yo tengo que eliminar esta variable y tengo que ponerla en función de Bx y Bx circunflejo, ¿no? Tal como está acá. Bien, entonces en estas condiciones tengo que ver, y ustedes lo están viendo aquí. Ustedes están viendo que del circuito Ix es igual a 2Bx circunflejo. Entonces esto de aquí lo puedo reemplazar acá, ¿no? Y también acá. Entonces veamos, tendríamos esto, acá 2 menos más Bx, acá 5, acá más menos 4 por Ix, que sería 4 por 8, acá sería 8 Bx circunflejo, acá 4, y por acá la fuente de corriente 2Bx circunflejo. Noten cómo ahora el circuito me ha quedado prácticamente o me ha quedado en función de las variables que yo necesitaba. Acá también, que es esta y esta. Acá también ustedes pudieron haber colocado, ¿no? Como este es Ix, y X es 2Bx, entonces corriente por esto de acá, acá tendríamos que esto es más 2 por 4, 8 Bx circunflejo, ¿no? Entonces la caída de tensión en esta resistencia yo ya la tengo en función de esto que necesito, ¿no? Pero para el circuito no me está sirviendo esto, ¿no? Bien, y acá puedo aplicar teorema de Millman. Menos Bx es igual a esta corriente, ¿no? Menos 2Bx más 8 quintos Bx circunflejo sobre la suma de las conductancias, 1/2 más 1/5. No tomamos en cuenta esto de acá porque por aquí sale esta misma corriente. No se debe tomar en cuenta esto, pero por aquí pasa la misma corriente. Bien, si ustedes hacen toda la cuenta, a mí el TOpenCircuit, que es menos Bx sobre Bx circunflejo, me sale menos 4 séptimos. Entonces,
RAB sería RABD 1 más T short circuit 1 más T open circuit. RABD está acá, que lo hayamos aplicando el teorema de Blackman recursivo, que es menos 4, es 30 sobre 7, el T short circuit es 0, uno más 0 y el otro que es 1 menos 4 séptimos. Todo esto nos da 10 ohmios. Bien. Ojo, ustedes pudieron haber colocado aquí, por ejemplo, aquí que este sea K1 y K2 y hacen lo mismo. Entonces la fuente y variable principal sería 4ix y la fuente principal sería 4ix y la variable principal sería ix, ¿no? A eso le dan ustedes K1, ¿no? K2, y acá K2, ¿no? Les va a salir lo mismo. Ya, ahora ¿qué más? Bueno, vayamos ahora a aplicar el método 2. Que es aplicando teorema de Blackman para varias fuentes dependientes, ¿no? Varias fuentes y varias variables dependientes. Bien. Entonces, tomamos nuevamente este circuito y nuevamente, ¿no? Por ejemplo, acá yo le estoy colocando K1 aquí y K2 aquí, ¿no? Ustedes pueden ponerlo al revés, K1 aquí y K2 ahí, ¿no? Bien, entonces con esto hemos escogido que la fuente 1 va a ser no, acá lo hice al revés, a ver acá lo hice al revés. Sí, acá lo hice al revés. Necesito... A ver. Nunca están cuando se les necesita. Insert imagen. Ok, acá está. Ya, entonces acá yo le voy a poner, por ejemplo, acá yo le voy a poner K1 y acá le vamos a poner K2, ¿no? Como coeficiente de esta fuente. Y acá va a estar el más menos B test y test, tal que la resistencia AB entre los terminales AB es B test sobre I test. Ok, entonces la fuente 1 va a ser la fuente de tensión 4ix, variable 1 y x. Acá se le está poniendo K1. La fuente 2 va a ser la fuente de corriente 2bx, variable 2 va a ser bx y acá se le pone el K2. Entonces vayamos de acuerdo a nuestra teoría, calculemos el RABD, que esto se calcula con K1,2 igual a 0 y en esas condiciones calculamos B test y test, o sea, anulamos ambas fuentes, ¿no? Esto en corto y esto en circuito abierto, entonces nos queda este circuito 2
5, 4, más menos btest y test. Entonces esto es btest sobre itest, que es RAB 4 más 2 en paralelo con 5, ¿no? Y esto es 38 séptimos ohm. Ahora calculemos, de acuerdo a la fórmula que hemos visto en la parte teórica, ¿no?, en el video teórico, el T sumatoria short circuit, que es T1 short circuit más T2 short circuit más T1 short circuit por T2 short circuit menos T12 short circuit por T21 short circuit, y esto se halla en las condiciones que AB esté en corto, en short, ¿no?, tal como lo demanda esto, que en buena cuenta es BT igual a 0. Entonces esto de acá. Ok, trabajemos entonces con este primero de acá. A ver, creo que mejor no me dé el espacio. A ver, allí. Ya, esto de acá no. Entonces, calculemos este. T1 short circuit. Esto es la fuente 1 le ejerce a la variable 1. Entonces, la fuente 1 a la variable 1, fuente variable 1, ix y x. Entonces, va a ser así, ix y x. La fuente 1 independizada le ejerce a la variable 1, ¿no? Y esto se halla con K1 igual a 1 y K2 igual a 0. Entonces, de acuerdo a este circuito principal, K1 igual a 1, K2 igual a 0, esto va a estar en circuito abierto, ¿no?, y el BT va a estar en short. Entonces, acá tendríamos que este le ejerce a este, y como este va a estar en off, porque K2 igual a 0, entonces ya no necesito esta variable. Entonces el circuito nos queda de esta forma. A ver, acá sería 2, acá estaría el más menos de x, pero no me interesa porque yo quiero calcular esto. Acá está el 5, acá está el más menos 4ix, acá está 4 y acá está el ix, y AB, acá estaba la fuente corriente que está en off, ¿no?, AB en short, ¿no?, que es BT igual a 0, entonces tendríamos esto. Bien, acá podemos aplicar nuevamente Millman, ¿no?, por teorema de Millman. Sería, acá tendríamos más menos 4ix. Entonces 4ix sería 4 quintos y x prima, aquí sería sobre la suma de las conductancias, un medio más un quinto más un cuarto. Entonces acá ya tengo lo que necesito, ix sobre ix circunflejo. Entonces, si ustedes hacen todas las cuentas, a mí me sale T1 short circuit, que es menos 4 sobre 19, ¿no?, esta fuente a esta variable con la otra fuente apagada. Ahora, ya calculamos este, ahora vamos a calcular el T12. T12 short circuit, que esto se calcula con que esto es menos, o sea, la fuente 1, ¿cuánto le ejerce la fuente 1 a la variable 2? Algo como esto. La fuente 1 independizada le ejerce a la variable 2.
se halla esto con K1 igual a 1, K2 igual a 0. Entonces, y obviamente todo esto con short circuit, o sea, este circuito de acá, ahorita todo este circuito se halla en short circuit. Todos los cálculos que vamos a hacer acá, todo esto es con BT igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos esto. Aquí 2, acá menos más Bx, que esto es la variable 2. Aquí 5, aquí más menos 4ix y aquí 4. Ahora la fuente, ¿no? Esta fuente que se ha independizado, acá le ponemos el circunflejo. Entonces, ¿cuánto aporta esta fuente 1 a la variable 2? ¿No? La fuente 1 independizada. Acá nuevamente podemos aplicar teorema de Millman. Entonces sería menos Bx es igual a 4 quintos y x circunflejo sobre 1 medio, la suma de las conductancias, 1 quinto más 1 cuarto. Si ustedes hacen toda la cuenta, ya tenemos acá, ¿no?, lo que necesitamos, ¿no? Ustedes hacen toda la cuenta, entonces a mí me sale que T12 short circuit es igual a 16 sobre 19. Bien, ahora miren, he ido 1, 1, 2, ahora vamos con el 2, T2 short circuit, que eso es la fuente 2 le ejerce a la variable 2. En buena cuenta es esto. La fuente 2 independizada le ejerce a la variable 2. Y esto se halla con K2 igual a 1, activamos la fuente 2 y desactivamos la fuente 1. Entonces vámonos acá a este circuito, es esta fuente a esta variable con esto desactivado. El circuito nos queda, y eso está en corto, el circuito nos queda así. Dos menos más Bx, acá esta fuente que es la fuente 1, claro, en off, por esto de acá, por el K1, por acá 4, por acá la fuente de corriente 2Bx, y por acá A, por acá B, y esto está en corto, y esto está en la fuente independiente. Entonces, ¿cuánto ejerce o cuánto aporta de esta fuente a esta variable? Esta fuente independiente a esta variable. Pero como acá está en corto, la corriente está dando vueltas por el corto. Entonces no hay cómo la corriente de acá llegue acá. Por lo tanto, Bx es igual a 0. Ahora vamos con este parámetro T21. Ya hemos calculado T1, T2, T12, ahora T21. T21 short circuit. Entonces acá la fuente 2 le ejerce a la variable 1. En buena cuenta sería esto. Perdón, me estoy equivocando. La fuente 2 le ejerce a la variable 1. Fuente 2 le ejerce a la variable 1. Con K2 igual a 1, K1 igual a 0. Entonces, acá estaba el Ix. Entonces ya no necesito esto y prácticamente es el mismo circuito. Esto en corto, por acá está el Ix, y esto es acá, esto de acá lo quito, no me está interesando. Bien, noten que por este corto
la fuente de corriente está que da vueltas por acá, no va a llegar por acá, no va a llegar a esta variable de acá. Entonces así por toda esta red de acá no pasa corriente. ¿Por qué? Porque debido a este corto la corriente se queda por acá, no pasa corriente por acá. Entonces Ix igual a 0. Listo. Entonces el T sumatoria short circuit es T1SC. A ver, vamos. T1SC sería menos 4 sobre 19 más T2SC, que es 0, más T1 por T2, T1 que es 4 menos 4 sobre 19 por T2 es 0, bueno, menos T12 por T21. T12 es 16 sobre 19 por T21 que es 0. Listo, entonces esto al final me sale menos 4 sobre 19. Cuando ustedes ya tengan más práctica sobre el cálculo de cada uno de estos parámetros, por ejemplo, si calculan que esto es 0, ya no necesitan calcular esto, pues, porque ya saben que el producto es 0. Por ejemplo, si uno de estos dos, el producto es 0, ya no necesitan calcular el otro. Por ejemplo, si este es 0 y este es diferente de 0, si este le calculan que es 0, bueno, sí necesitarían esto, pues. Sí necesitarían esto. Porque no saben cuánto vale esto. Pero por ejemplo, si uno de estos dos es 0, ya no necesitan calcular el otro. Si este es 0, no necesitan calcular esto. Si este es 0, no necesitan calcular esto. Bien. Ahora, ya tenemos esto. Ahora vamos con el T sumatoria open circuit, que es T1 open circuit más T2 open circuit más T1 open circuit, T2 open circuit, T1 2 open circuit por T2 1 open circuit. Noten que es lo mismo que este de acá, ¿no? Pero en open circuit. Entonces acá va a ser AB. Esto se halla en las condiciones de AB open circuit, que en buena cuenta esto es ITEST igual a 0. Entonces vamos por este de acá. Ok, bien. Calculemos entonces este T1 open circuit, que esto es la fuente 1 a la variable 1, entonces esto es menos la fuente 1 independizada a la variable 1 en las condiciones de K1 igual a K1 igual a 1 y K2 igual a 0. Ok, entonces tenemos, vámonos al circuito principal, y T es igual a 0, entonces siempre va a estar abierto. Para los cálculos que vamos a hacer a partir de ahora, esto va a estar abierto. Entonces K1 igual a 1, K2 igual a 0. Esto a esto nos queda, esto no nos interesa. Entonces vamos a tener este circuito. Por acá tendríamos todo. ¿Para qué voy a dibujar? A ver, a veces no está cuando uno lo necesita. Bueno, este sí está. Pero igual voy a tener que... Esta fuente está desactivada. Esta fuente está en circuito abierto. A ver, vamos a dibujarla. A veces no ayuda mucho la tecnología. Bien, entonces acá sería 2. Acá sería 5. Acá es más menos 4x, claro, porque K1 es igual a 1. Este es el circunflejo. Este
este es 4, este es IX, esto está en circuito abierto porque lo estoy abriendo, estoy apagando esa fuente, y por acá viene A, por acá viene B, y por acá viene la fuente de test y test. Pero como para todos los cálculos que vamos a hacer a partir de ahora IT es igual a 0, entonces esto equivale a abrir acá. Y como IX está aquí, IX es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esta fuente independiente le ejerce a esta. Entonces, no hay cómo. ¿Por qué? Porque por acá no pasa corriente. Bien, el otro. Espera. A ver. El otro es T12 Open Circuit, que es la fuente 1 le ejerce a la variable 2. La fuente 1 independizada le ejerce a la variable 2 en las condiciones de K1 igual a 1, K2 igual a 0 en Open Circuit, ¿no? Esto está abierto. Entonces esto sigue abierto, entonces nos queda un circuito así. Esto está abierto, es esta fuente circunflejo a esta de acá, por lo tanto nos quedaría algo así. Vamos a tomarlo de aquí, ok. Aquí el IX no me interesa, el circunflejo está acá y necesito trabajar acá, más menos de más menos bx, más menos bx, acá más menos bx. Noten cómo esto no nos interesa, ¿no? Esta resistencia no nos interesa. Entonces acá ustedes pueden plantear, por ejemplo, yo voy a plantear un por divisor de tensión. Esta fuente le ejerce acá. Perdón, esto es... Sí, esta fuente le ejerce acá. Entonces tendríamos menos Bx igual a 4ix por 2 sobre 2 más 5. Si ustedes hacen todo, acá tienen esto, lo pasan para acá y ya tienen esto. Entonces, si ustedes hacen las cuentas, a mí me sale 8 séptimos. Ahora vamos por... ¿Hay espacio? Sí, yo creo que sí. A ver. Vamos por el T2 Open Circuit. La fuente 2 le ejerce a la variable 2, o sea, esto. Fuente 2 independiente le ejerce a la variable 2. Con K2 igual a 1 y K1 igual a 0. Entonces, acá estaba el K1, por lo tanto el circuito nos quedará así. 2 más menos Bx. Acá estaba, acá está el K1, perdón. El K1 está acá, que el K1 es 0, entonces esto va a estar en corto. 5, 4 y acá está la fuente 2. 2Bx circunflejo. Por acá estaba el BTS, ¿no? El BTS ITS, ¿no? Con ITS igual a 0, acá está el A, acá está el B. ITS igual a 0, esta rama está en un circuito abierto. Bien, entonces acá el 2 está en paralelo con 5. Y miren cómo esta corriente viene así. Esta corriente viene así. Entonces está en dirección de esta caída. Por lo tanto, Bx es igual a 2 paralelo con 5 por 2Bx circunflejo. Entonces, si ustedes hacen todos estos cálculos, a mí me sale que esto es menos 20
séptimos. Ahora vamos por el otro. T21 Open Circuit. La fuente 2 le ejerce a la variable 1. Fuente 2 independiente le ejerce a la variable 1. En las condiciones de K2 igual a 1, K1 igual a 0. Ya. Aquí lo vamos a sacar de aquí, pues esto es circuito abierto. Ah, perdón, de acá. De acá. El circuito era este. 2 más menos bx 5. Acá estaba K1 bx, ¿no? K1 algo bx, si no me equivoco creo que era 4, no, perdón, ix, este es ix, ¿no? Este es 4ix. Acá está, si no me equivoco, este era 4, por acá estaba el ix y por acá estaba el K2 bx. Entonces acá es AB y acá está más menos B test y test. Y test es igual a 0, entonces esta rama es circuito abierto. Bien, K2 igual a 1. Acá si no me equivoco creo que 2, ¿no? K2, 2B. Entonces esto va a estar circunflejo y le ejerce a esta de acá. K1 igual a 0, por lo tanto esto es un corto. Esto de acá es un cortocircuito y no necesito esto de acá. Entonces esto es 2 en paralelo con 5 y ya. Aquí yo necesito esto. Miren acá. Por lo tanto esto es igual a ix. Entonces este pasa para acá, sería menos 2, bueno, porque necesito el negativo, ¿no? El negativo. Esto es menos 2. Por lo tanto, el T sumatoria OC es, de acuerdo a la fórmula, T1 OC es 0. 0 más T12, que es menos 20 séptimos, más T1 por T2 OC. T1 es 0 por esto, ahora 8 séptimos a menos T12 por T21, entonces T1 8 séptimos por T21, que es 2. Listo, si ustedes hacen toda la cuenta, a mí me sale menos 4 séptimos. Entonces vamos a reemplazar RAB es igual a RABD 1 más T sumatoria short circuit 1 más T sumatoria open circuit. RABD creo que es 70 sobre 71, 38 sobre 7 sería 38 sobre 7 por 1 más T sumatoria short circuit menos 4 sobre 19 sobre 1 más T open, sumatoria open circuit, 1 menos 4 sobre 7. Y todo esto me sale 10. Que es lo mismo que ustedes tienen cuando hemos aplicado aquí teorema de Blackman recursivo. Algunas conclusiones muy rápidas. 1.
posiblemente ustedes vean que el teorema de Blackman recursivo es un poco más sencillo, ¿no?, que el teorema de Blackman para varias fuentes, ¿no?, que es más largo, es un proceso más largo. Pero si ustedes se dan cuenta, en el teorema de Blackman recursivo depende más de su habilidad circuital, ¿no? Y a veces depende, por ejemplo, yo aquí pude haber colocado K1 y aquí K2 y de repente me resultaba un poco más complejo el circuito. Ok, el teorema de Blackman para varias fuentes puede ser un proceso más largo, pero son pasos cortos, son pasos pequeños. Ok, y algo que es importante aquí hacer un hincapié. Observen, este fue el circuito. Es importante hacer esto, es importante comentar esto. Y vamos a copiarlo nuevamente. Esto, quién sabe, sea lo más importante del problema. Si yo no hubiese, así como está, yo hubiese se pide RAB, así como está, yo pude haber dicho IX es igual a 2BX. Entonces yo puedo decir del circuito IX igual a 2BX. Y esto de acá lo reemplazaba acá. Y al final podríamos decir que el circuito resultante sería este. 2, 5, más menos 4, 8, BX, 4, 2BX. A ver, ese es un circuito resultante. O otro circuito resultante ustedes pudieron haber hecho así: BX igual a IX medios. Entonces tendríamos esto. Y acá menos más BX. El segundo circuito resultante puede haber sido esto: 2, 5, más menos 4IX, 4 y acá IX. Ya, pues debido a esto de acá, puedo tener o este circuito, ¿no?, debido a estas variables. Ya, y de acá puedo aplicar Blackman. Ya, esto está mal. Esto está mal. Yo no puedo hacer ninguna simplificación sin antes haber colocado esto. Ok, primero yo coloco esto y luego veo si es que acá se puede simplificar. Noten que colocando esto yo ya no puedo decir que IX es igual a 2BX. Esto está mal, ¿no? Aquí sí lo puedo decir, pero aquí no estoy calculando nada. Colocando un BTS y inyectando una fuente IT, colocando una fuente BTS e inyectando una corriente ITEST, a partir de aquí, de este circuito, es que yo sí puedo hacer las simplificaciones. No aquí. Ok, aquí no puedo hacer simplificaciones. Por eso es muy importante que ustedes coloquen esta fuente de acá con este ITEST y de ahí vean si es que se puede simplificar o no. ¿De acuerdo? Bien, eso sería una observación importante que ustedes deben de tener en cuenta. Por eso es que esto de acá no se veía cuando nosotros trabajábamos con una sola fuente.
Pero cuando hay más fuentes y más fuentes dependientes y más variables, es necesario colocar. Yo les diría que coloquen esto cuando trabajan, así ustedes trabajen, a pesar de ustedes, si trabajan solo con una fuente dependiente, con los problemas del teorema de Blackman que hemos visto antiguamente, coloquen esto también, coloquen, para que no haya lugar a confusión, a este tipo de confusiones, ¿ya? No haya lugar a este tipo de confusiones. Coloquen esto que ustedes han visto, como en los problemas casi no tenía o no tenía nada que aportar, no tenía ninguna dificultad colocar esto, dado que lo único que vamos a hacer es o para el test short circuit, simplemente cuando AB esté en short, simplemente hacemos que BT es igual a 0, o cuando TOC o en el T Open Circuit vamos a hacer que AB esté en Open Circuit, y eso se logra haciendo que IT es igual a 0, o una de dos, o ponemos esto en corto o dejamos esto en circuito abierto, debido a esto que estamos viendo acá, nada más. Pero miren cuánto nos está ayudando colocar esta fuente y esta corriente, cuánto nos ayuda a no cometer estos errores, ¿de acuerdo? No nos cuesta nada ahora, cada vez que trabajemos con Blackman, sea de una sola fuente dependiente o sea de varias fuentes, colocar esta fuente para ver si es que se puede o no simplificar y no volver a cometer este error. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.